Vale, pues en la charla de hoy vamos a hablar de las consecuencias jurídicas de la adicción a las redes sociales y la responsabilidad tanto de los menores como de sus padres. Abordaremos, entre otros temas, los delitos más habituales cometidos a través de las redes sociales y los efectos nocivos del abuso de las mismas. Y para ello contamos con Blanca Diezma Moraleda, abogada con más de 28 años de ejercicio profesional, especializada en Derecho Penal y Penitenciario, profesora de Derecho Penitenciario y de Máster, impulsora integrante del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídico-Penitenciaria y, entre otras cosas, ha trabajado en la Asociación de Prevención y Ayuda al Toxicómano. Y también contamos con Montse La Pastora, psicóloga clínica, experta en adopción, directora del Centro Psicoveritas y autora de varios libros sobre adopción, consultora de MDR de niños, adolescentes y adultos. Ya las presentaciones, cuando queráis. Vale, pues nada, yo estoy aquí, por supuesto, como oyente. Un placer contar con Blanca, que hemos tenido que hacer un resumen exhaustivo de su currículum, porque si no emplearíamos la hora solo hablando de sus cosas. Y la considero una buena amiga y una buena persona, y estoy súper agradecida de que hoy esté aquí con nosotros para enseñarnos todo lo que nos va a enseñar. Así que, Blanca, cuando quieras, puedes empezar. Muchísimas gracias a las dos por vuestra presentación y por invitarme a esta charla. Bueno, efectivamente estamos ante un tema muy polémico, de actualidad, y sí que me gustaría que me interrumpan todos los oyentes cuando consideren oportuno, ¿no? No dejarlo para el final. Yo voy a hablar, dejando al margen el aspecto psicológico, docente, de lo que supone una adicción a las redes sociales, de esos efectos que producen en el menor, de encerrarse en sí mismo, de perder habilidades sociales, del aburrimiento, del insomnio, etcétera, etcétera. Yo me voy a centrar en el aspecto jurídico, porque creo que la mayoría de la población no es consciente de la cantidad de delitos que pueden cometerse, incluso a veces inconscientemente, y de los que se pueden ser víctima a través de las redes. Yo he seleccionado unos 13 o 14 delitos, ni más ni menos. Y bueno, voy a empezar, creo que la mayoría los conocéis, no voy a extenderme en lo que es el precepto legal, porque no tiene mucho sentido. Sí que quiero que la gente se quede con la idea de los comportamientos que pueden tener consecuencias legales. El primero es bueno, yo el inglés no lo domino, partimos de esa base, el grooming, que está regulado en el artículo 183 del Código Penal, y es cuando un adulto se hace pasar por un niño para contactar con un menor y conseguir imágenes o favores de carácter sexual y o pornográfico. ¿De acuerdo? Hay muchísimos casos reales. De hecho, hay condenas y hay jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo que veremos con posterioridad. Pero quiero que os quedéis con la idea de lo que es cada delito, ¿de acuerdo? Este primero es el adulto que se hace pasar por un niño y contacta con un menor, pues se crea una página de Twenty o de Twitter o de TikTok y se hace pasar por un menor. Hay muchísimos casos. Yo, hablando con la policía recientemente, me decían que había habido un caso en Toledo que se hizo pasar por un niño, fue con una niña, fue embaucándole y logró un encuentro físico en un parque. Afortunadamente, los padres empezaron a sospechar, avisaron a la policía y lograron evitarlo. Pero esto es muy común, ¿vale? En segundo lugar, tenemos el famoso sexting, que está contemplado en el artículo 197.7 del Código Penal, que ha sufrido una reforma muy reciente. Este artículo fue creado, este apartado, en el año 2015, con el caso famoso de Olvido Hormigos, que bueno, fui su abogada. O sea, ya os lo digo porque si no lo averiguaréis. Fui su abogada. Entonces impulsamos una reforma, yo impulsé esa reforma del 197.7, que dice expresamente, os lo leo porque creo que es importante,
Dice, será castigado con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia. Esto es novedoso, esto es antes de 2015, no existía. Con su anuencia, en su domicilio o en un lugar apartado de la mirada o de la vista de los demás. Cuando esa divulgación menoscabe gravemente la dignidad de la persona. Esto se instauró en el año 2015. En el caso de Olvido Hormigos no existía, con lo cual la ley solo permitía ir con otro tipo de delitos que veremos ahora, contra la integridad moral o por la vía civil, por la ley de protección del honor, intimidad y propia imagen. Es a partir de 2015 cuando se entiende, y yo impulsé esta reforma pensando en los menores. Ejemplo, una niña de 14 años, pues que le gusta muchísimo un chico del colegio, del instituto, que tiene 15 o 16. Bueno, y se hacen novios, se tiene una relación, y él le dice a la niña, venga, anda, mándame una fotografía en topless. Y la niña dice, no, 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 qué vergüenza. Dice, sí, sí, mándamela, hombre, que soy tu novio, si yo te quiero mucho y estoy enamorada de ti, tal y cual. Y la niña le manda esa imagen. Y esa imagen empieza a divulgarse de forma masiva. La argumentación que se planteó en su momento, que yo impulsé en su momento, era que cuando, aunque puede ser una negligencia el compartir unas imágenes de tu cuerpo desnudo con otra persona, puede ser una negligencia, pero lo que sí es evidente que no se puede legitimar ni autorizar y hay que penalizar el que esa persona las divulgue, porque tú la envías para una persona de tu confianza, no para que se difunda a medio mundo, porque las consecuencias son tremendas. Yo he tenido casos en el despacho de niñas, bueno, una concretamente, lamentablemente, se suicidó, pero otros han tenido que cambiar de residencia e irse a vivir a otro sitio porque no soportaban la presión. ¿De acuerdo? Este es el delito de sexting, que también tiene su versión de sextorsión, que es cuando este delito se comete bajo coacciones o amenazas. Es decir, o me entregas dinero o divulgo estas imágenes, o tienes una relación sexual directa conmigo o se va a enterar todo el instituto. ¿De acuerdo? Eso sería la versión... Blanca, no sé si es un poco pronto para hacer alguna pregunta. No, cuando quieras. Por ejemplo, en este caso, un niño de 13 años que le diga a una niña que le mande una foto en topless y se la manda y la difunde, ¿qué consecuencias tiene jurídicas para el niño y para los padres? Me estás hablando de 13 años. Sí. Vale, ahora lo vamos a ver con posterioridad, pero está bien que me interrumpas porque la regulación de la responsabilidad penal del menor es de 14 a 18 años. Eso significa que todos los delitos cometidos por menores de 14 años no serán objeto de enjuiciamiento penal alguno. Lo único que hace el Ministerio Fiscal es adoptar medidas de protección, pero no hay responsabilidad penal. Sí hay responsabilidad civil por estos actos respecto a los padres o responsables, pero el menor de 14 años se considera a todos los efectos inimputable. Pero entonces, ¿los padres tendrían alguna consecuencia o no? La parte perjudicada puede emprender acciones por la vía civil y reclamar los daños y perjuicios, sí, pero al menor penalmente no le pasaría nada porque es inimputable respecto a la ley. Claro, sí, no lo digo porque acaba de salir una noticia de que una niña de 13 años, de 12, su madre le había quitado el móvil y Correcto. el novio de la niña ha rajado a la madre, tal, y los dos Correcto. no hay ningún problema porque no son imputables. Entonces, aquí exactamente. Igual. Exactamente. Esto ocurrió hace unos días en Carabanchel, creo recordar. Un niño de 13 años que su novia de 12 o de 13, pues la madre le quita el móvil y él, por encargo de ella y como venganza, pues le raja efectivamente.
Pues no, o sea, con el sistema penal español no hay responsabilidad por debajo de los 14 años. Hay países que están adoptando medidas en este sentido, sobre todo en función del desarrollo intelectual o emocional del menor. Desde mi punto de vista, pues puede ser una aberración, porque hoy en día si un crío con 11 o 12 años está viendo pornografía, está viendo tal, está saliendo tal, está ejercitando actos propios de adultos, ¿por qué no puede responder como un adulto? Pero la En legislación... este caso, por ejemplo, los padres del chico, o sea, la madre puede denunciar a los padres del chico por haberla agredido, Correcto, ¿no? correcto. Vale, vale. Eso es. Creo que había una pregunta por ahí. Me ha parecido ver. No sé. Bueno, si queréis yo continúo. Hemos hablado del grooming, del sexting y sextorsión. Luego tenemos el stalking o coacciones. ¿De acuerdo? Está regulado, bueno, en el 172D y tiene varias versiones. Uno, lo que es el acoso, que se da mucho en ciberbullying, se da mucho el acoso, pues gente que vigila, que persigue, que machaca o a través de las redes sociales, que persigue continuamente, o bien directamente o a través de familiares suyos. Perdón, una actitud totalmente insidiosa. Esto está penado y se realiza muchísimo a través de las redes sociales. Luego hay otras variantes que es, por ejemplo, colgar la foto de una persona sin su consentimiento para crear un perfil falso en redes sociales o hacer que otras personas contacten con ellas. Respecto a esto también hay bastante jurisprudencia. Bueno, y en definitiva el uso indebido de datos de carácter personal. Esto os digo, está muy relacionado con el ciberbullying, ¿vale? Pues que el ciberbullying tiene, el acoso escolar tiene versiones de coacciones, de amenazas, de calumnias, de injurias, se dan muchos delitos. Y eso los docentes que me estén escuchando, pues hoy los padres lo sabrán bien. Luego tenemos, uy, que no estoy viendo esto. Luego tenemos el delito de descubrimiento y revelación de secretos, que es el 197.1, que es la persona que se apodera de cartas, mensajes, correos electrónicos para utilizarlos en perjuicio de alguien. No sé si sabréis que desde hace ya aproximadamente 5 o 6 años el coger el móvil de otra persona, sea tu novio, tu churri, tu marido, o tu hijo, o tu primo, sin su consentimiento, es un delito. Imagino que lo sabréis. Pero bueno, para quien no lo sepa, pues ya se lo digo. Además, castigado con pena de prisión. Esto es un cuanto... Sí, descubrimiento de revelaciones... Perdona un momento, Blanca. Y, por ejemplo, cuando son los padres los que cogen el móvil del hijo, bueno, pues ahí ¿qué tenemos... consecuencias legales tiene eso? Ahí también tenemos jurisprudencia, Montserrat, ¿verdad? Tenemos jurisprudencia porque sí que es verdad que las últimas reformas del Código Civil permiten que de 14 a 18 años que el menor pueda administrar y gestionar el uso de su móvil, porque se supone que tiene la preparación intelectual y que es un derecho suyo. Y muchos consideran que si eso se vulnera, se está violando el derecho a la intimidad, a su propiedad de derecho a la intimidad, pero también es cierto que hay jurisprudencia del Supremo y ahí ya muchos jueces están abogando porque ahí tiene que primar la patria potestad. Hay que buscar el límite entre no hacer una función de policía, pero sí una función de supervisión, con un poco de sentido común. Lógicamente, a un niño de 7 o 8 años,
hay que establecer un control parental en el teléfono móvil. No pueden estar viendo violencia o pornografía a esa edad. No pueden porque su desarrollo neuronal no lo permite. Porque si no, luego estamos generando, permitidme la expresión, estas monstruosidades que oímos y que vemos, que niños tan pequeños puedan cometer delitos atroces que ahora lo veremos, por imitación a lo que ven en los juegos. Entonces, sí que los padres tenemos una obligación de velar por la seguridad de nuestros hijos. ¿Dónde está el límite? Pues la jurisprudencia viene señalando más o menos que entre los de 16 y 18 se supone que ellos pueden administrarse, entre 14 y 16 se puede ejercer una labor de control. Ante un tribunal, pues yo creo que perfectamente se podría ganar si hay sospechas de que tu hijo, no sé, está... A ver, ¿qué ejemplo puedo poner que no sea muy drástico? Pues eso, participando en un delito de difusión de imágenes o está jugando con imágenes obtenidas de otro perfil para ganar dinero, que hay sospechas de que pueda estar en una comisión delictiva, sí que se puede coger el móvil del menor de edad, y creo que ante un tribunal no se perdería razón, pero hay que buscar el límite siempre. Vale, gracias. Desde mi punto de vista, yo creo que hasta los 18 años tendríamos que tener la facultad de decir, déjame el móvil, dame tu contraseña. Pero bueno, yo soy madre y no lo hago, pero creo sinceramente que deberíamos hacerlo. El tema es que igual ya es demasiado tarde, o sea, demasiado tarde, nunca es demasiado tarde, pero que se nos ha ido un poco el tema de las manos, porque es como que han creado un derecho adquirido los menores, de que en ese sentido son intocables, es su privacidad, es su intimidad, y eso es complicado. Claro, lo que pasa es que yo creo que ahí las leyes van muy por detrás de lo que ocurre, muy por detrás de este progreso. Entonces, una niña de 16 años o de 18 puede ser absolutamente vulnerable. Y yo creo que es obligación de los padres, en una situación así, ver que esa niña puede estar siendo extorsionada, por ejemplo, y que no tiene la capacidad para defenderse. Hombre, yo entiendo que en un tribunal esto se pondría de manifiesto, pero claro, las leyes son las leyes y a veces hay pues sentencias un poco injustas, pero como una madre, si está sospechando que a su hija le están haciendo algo... No, es que ahí, en ese caso tendría la obligación. Vale. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de que se está produciendo una actividad delictiva tiene obligación de denunciarlo. Otra cosa es que en la práctica no se haga. Pero si yo estoy viendo que están pinchando, por ejemplo, o las ruedas de mi vecino y rompiendo los retrovisores, yo moralmente, y bueno, no moralmente, o sea, con la ley en la mano hay una obligación de denunciarlo a la policía, pues que la gente no tiene esa conciencia social. Entonces, si uno como padre tiene la sospecha o la certeza de que su hijo puede estar inmiscuido en una actividad delictiva, creo que hay prima por encima de todo el bienestar y el interés. Y de hecho, la mayoría de los jueces y jueces con los que yo he hablado cada vez postulan más esta idea. O sea, ¿qué es esto de que el derecho a la intimidad del menor esté por encima de todo? No está por encima de todo. Y bueno, esa es mi opinión. Y eso es lo que defiendo. No, visto así me parece una buena noticia, la verdad, ¿no? Que predomine su seguridad. Vale, perdón. Ahí estoy leyendo, y si no puede demostrar las sospechas y luego el hijo le demanda. Si no puede demostrar las sospechas, hombre, yo creo que sí, realmente casi todo se puede demostrar. Si nos empeñamos y le echamos ganas, realmente se puede demostrar casi todo. Por conversaciones, por compañías, por actitudes, por expresiones de él, etcétera, etcétera. Creo que sí. Y luego que el hijo demande, creo que me estaban preguntando, ¿que demanda en qué sentido? No entiendo. ¿Que el hijo denuncie?
O sea, Yo que el hijo entiendo que denuncie... porque le ha cogido el móvil y no había datos de realidad que hicieran sospechar, ¿no?, que le estaba pasando algo. Eso entiendo yo. Que le Ya, denuncie por cogerle el móvil. Eso. depende de la edad. Depende de la edad. Si es menor de 14 años, no tiene nada que denunciar. O sea, nada, absolutamente nada. De 14 a 18, bueno, se puede cuestionar. Pero yo, si estáis interesados, os buscaré jurisprudencia. O sea, yo tengo una hija de 17 años y si yo a mi hija le digo, déjame el móvil, que quiero ver, se puede poner enfadadísima, montar en cólera, pero no puede negarse a entregarme el móvil. Es menor de edad. Lo que pasa es que, insisto, que nos tienen ganado terreno porque... ¿qué ha pasado? Hemos entrado en esa fase. ¿Me oís? Sí, sí. Que hemos entrado en esa fase de resignación. Es lo que hay y no podemos hacer nada. Y sí podemos hacer bastante. Ahora os voy a explicar un poquito cómo funciona toda la responsabilidad penal del menor y bueno, también os voy a dar unas pautas. Pero continúo con los delitos porque tenemos unos cuantos, ¿eh? Aparte del descubrimiento y revelación de secretos, cuando digo lo de coger el móvil del otro me refiero más entre adultos. O sea, que yo coja el teléfono a mi marido o mi marido me refiero a eso. Lo de la suplantación de identidad es robar la identidad online, ¿de acuerdo? Esto está regulado en el Código Penal, artículo 401, y está castigado con pena de prisión. Se supone que tiene que haber una reiteración y es cuando tú estás imitando o haciéndote pasar por otra persona para ejercer determinados actos de la vida. Vale. Es que son bastantes delitos los que se pueden cometer por las redes. Luego tenemos el famoso phishing o estafas, que donde más se desarrolla es en el ámbito bancario, pero no necesariamente. También se me ocurre la venta de un teléfono móvil por internet, que yo he llevado varios asuntos en el despacho de estafas, porque efectivamente se adquiere un teléfono y luego en absoluto reúne las características que estaban previamente ofertadas, ¿no? Esto es otro tipo de delito. Luego también tenemos, bueno, el ciberbullying, ya lo he dicho, pero el ciberbullying luego nos podemos extender. Tiene numerosas manifestaciones. Y yo he visto en el despacho casos muy dramáticos de niños con antidepresivos con 12 y 13 años porque realmente lo estaban pasando muy mal por el acoso. Y además siempre hay una figura de líder que se engrandece, que el resto del grupo le apoya y que sirve para humillar a la persona ofendida. Eso en cuanto al ciberbullying. Bueno, lo más grave que me parece, porque todo esto que os estoy contando son delitos cometidos a través de las redes, pero lo más grave es lo que hemos hablado antes del chico que apuñala a la madre de la novia, es los delitos, no por las redes, sino directos a vis de sangre, asesinatos, homicidios, lesiones que se cometen o bien por la privación del teléfono móvil o de la wifi, como un caso hace 2 o 3 años de un niño que mató a su padre, a su madre y a su hermano de 10 años porque le habían quitado la wifi y estuvo permaneciendo durante 3 días con los cadáveres dentro del domicilio. Este tipo de delitos no son cometidos a través de las redes, sino como consecuencia de la adicción de las redes. Hay estas dos vertientes. Cometo el delito porque tengo el síndrome de abstinencia por haberme retirado el móvil o por haberme quitado la wifi y no soporto esa falta de conexión a las tecnologías. O otra versión es me he mimetizado tanto
con los juegos, los videojuegos, que muchos son, impera la violencia, que he aprendido esa forma de desarrollarse y creo que lo puedo plasmar en la vida real. Entonces, imito al protagonista de ese juego y ejercito un delito violento. Estos delitos que no son cometidos en las redes sociales, sino como consecuencia del abuso de las redes sociales, desde mi punto de vista son los más graves, porque suelen ser asesinatos, homicidios, lesiones, etc. Y tenemos un numeroso caso, como habréis oído por la prensa, como este que os he dicho que mató a sus padres o hermanos, como el que mató a la suegra, y hay un largo, etcétera, lamentablemente. Bueno, luego también tenemos injuria, perdona. Blanca, que decía, Mm. parece que hoy los chavales aprenden la sexualidad, lo que es el sexo, a través de la pornografía, a partir de los 8 años. Entonces, estas violaciones, estos abusos que cada vez entre los adolescentes parece que están normalizados, también tiene que ver mucho con este abuso y este mal aprendizaje, ¿no? De un sexo bastante pervertido, la verdad. Por supuesto, es que me estaban preguntando ahí si le contaron un nombre técnico. Ahora le contesto. Sí, efectivamente, es muy triste, es muy triste. Yo no sé qué edad media tienen los oyentes, yo tengo 53 años y yo estuve jugando con las muñecas y con los patines y en la calle hasta los 15, 16. Y hoy en día, efectivamente, con 8 años descubren la sexualidad a través de la pornografía, que encima es una visión totalmente distorsionada, porque es una visión que genera la violencia. O sea, es muy complicado encontrar un vídeo pornográfico en Internet que sea dulce, romántico, que fomente el amor. Es muy raro. O sea, lo normal es que fomente la violencia y ofrezcan un trato denigrante o degradante para la mujer. Sí, entonces, ojalá, igual no es necesario llegar a nuestro extremo, que estuvimos jugando con las muñecas hasta los 15 años, pero qué triste, porque al final se está perdiendo la infancia, se está perdiendo la magia, ¿no? de descubrir las cosas a su tiempo, porque si con 8 años estás viendo pornografía y con 12 años estás de orgías, pues ¿qué te queda? Es que es muy triste. Lo normal es que la vida de estos críos al final sean vidas pues muy vacías, ¿no? Muy escasas de valores o de sentido común. Entonces, sí, desde luego a los menores en el móvil hay que ponerles un control parental, sí o sí. Y el niño no puede estar con el móvil todo el día. Y si el padre trabaja todo el día, pues le deja sin móvil. Y si no, por no haber tenido hijos. Y si no, pues le dedican más tiempo al hijo, que no tiene por qué ser mucho tiempo, pero tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Juega con tu niño, tírate al suelo, juega al balón, juega a las cartas, juega al burro, juega lo que sea. Tiempo de calidad. Eso lo tenía en el PowerPoint como consejos finales. Pero sí, es tremendo. ¿Qué opinión tiene respecto a que que los manuales diagnósticos de trastornos mentales aún no contemplen? Me he quedado ahí. La adicción a Internet y redes sociales. Bueno, sí, a ver, de eso sabes tú más que yo, pero yo en lo que he estudiado, ya los expertos dicen que la adicción a redes sociales es más grave que la adicción a las drogas o al alcohol. O sea, que el síndrome de abstinencia que genera es mucho mayor. Y os voy a poner un ejemplo. Yo he trabajado durante 10 años para sanidad con drogodependientes. Y es verdad que el delito más frecuente cometido por un heroinómano o un cocainómano es un delito contra la propiedad. ¿Por qué? Porque necesitan conseguir dinero para seguir consumiendo. Sin embargo, el ejemplo que os he dicho, las consecuencias del síndrome de abstinencia de las redes sociales generan actitudes muy violentas.
Lógicamente no digo que todos los niños que se les prive de móvil vayan a asesinar a alguien, no, pero hay casos, y en cualquier caso sí que genera muchísima ansiedad, muchísima frustración y mucho desasosiego, eso está claro. A ver, Yolanda quiere hacer una pregunta. Sí, Sí, hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, sí, perfectamente, sí. Hola, sí, es que me ha parecido, bueno, esto me está resultando muy interesante y el apunte que ha hecho Monse la pastora de que ahora los chicos se inician al sexo por la pornografía. Es que eso me parece, a ver, porque, en fin, a ver, ¿cómo lo formulo bien? Es que en la pornografía no hay límites. Y quiero decir, cuando uno empezaba a descubrir la sexualidad, yo tengo 60 años, pues iba al diccionario y empezaba a buscar todos los tacos que a uno se le ocurría. Pero ahí había un límite, ¿no? En la pornografía no hay ningún límite. O sea, ahí está todo permitido, ¿vale? Entonces, pero yo creo que eso también hay que encuadrarlo dentro de, o sea, como que los chavales ahora, y los chicos y las chicas, no hay una brújula clara. O sea, nosotros igual no teníamos la mejor brújula, ¿no? Pero teníamos una. Pero es que ahora es como que no hay. Es decir, no hay mucho referente, las tradiciones se han ido perdiendo. No es que yo sea una melancólica de las tradiciones, pero antes había unos ciertos, no sé, yo soy muy aficionada al cine, ¿no? El Cinema Paradiso nos introduce muy bien a lo que puede ser la figura de un padre, aunque no sea el padre biológico, ¿no? Que le enseña al niño a ver cómo se va manejando en la vida. Es que ahora eso los chicos no lo tienen tampoco. Entonces, estamos en un mundo donde los chavales, entiendo yo, que navegan un poco sin límites. Entonces, yo soy psicóloga, soy psicoanalista y antes no lo exploraba eso, pero ahora lo que exploro es cuando viene un adolescente o un niño, si ese niño tiene en su familia tienen algún tipo de restricción en la navegación por Internet, porque eso a mí me da un dato sobre cómo se está cuidando a ese menor. ¿Vale? A ver, yo hay... te contestaría que, por un lado, la sociedad se ha dado la vuelta de todo obligaciones en nuestra edad y todo derechos. Y ahí no hay muchos límites. Pero es verdad que ¿no? Padres que conocemos en la clínica diaria son padres absolutamente comprometidos, padres que están con sus hijos, que dedican tiempo, pero aún así, a veces que no pueden controlar claro. eso, ¿no? Quiero Sí, decir. sí. Sí, Entonces, no estoy a mí me poniéndolo parece todo, ¿no? muy difícil, no, claro, pero que es muy difícil y tener referentes, ¿no? Ahora acaba de salir una encuesta que en España han dicho los niños que cuando sean mayores, solo en España, en Europa han contestado otras cosas, quieren ser influencers. Bueno, Entonces, claro. esos son los modelos y es que la sociedad, entonces, a ver, en casa, por supuesto, la familia es la familia, pero es mucho más difícil que antes. Es mucho más Sí, difícil que antes. de acuerdo. Sí, sí, porque no hay brújula también. Porque Porque no no hay hay brújula. brújulas, porque hay mucho trabajo, porque... No, el otro Sí, día decían también que cuando antes te preguntaba ¿qué tal estás? Decías bien, ahora dices hasta arriba. Y es verdad, sí. todos estamos hasta arriba. Y eso tiene que tener una consecuencia a nivel familiar, ¿no? Bueno, Blanca, que te hemos acaparado aquí. No, 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 sí, sí. estoy totalmente de acuerdo con vosotras y es muy complicado. Es muy complicado. Cuando he dicho antes, pues que no tengan hijos, no. Es difícil eso que está diciendo Monse de estar hasta arriba. Yo soy la primera que estoy hasta arriba, o sea, soy abogada cuando no estoy en la cárcel, estoy en la policía, estoy en el juzgado, estoy dando clases en la universidad, no paro. Y es cierto que alguna vez me han venido mis hijas diciéndome algo y reconozco que no las he escuchado con la atención que se merecen por el ritmo que llevamos. Y tenemos que hacer una reflexión todos, o sea, todos los padres educadores, sobre todo
por la situación que tenemos en la actualidad. Lo que ya se ha hecho, pues ya se ha hecho, pero sí que tenemos que intentar afianzar valores sólidos y un poco de sentido común, sobre todo sentido común. Porque todos estos delitos que yo os estoy contando, y ya voy a acabar pronto con lo que son delitos para contaros otras cosas que igual os interesan más, pero quería que supierais la cantidad de delitos que se pueden cometer por las redes, que es que no es 1 ni 2, es que son 15. Bueno, injurias y calumnias ya sabéis lo que son y también se pueden cometer por las redes. El delito contra la integridad moral, que también es encuadrable en el ciberbullying, es cuando se inflige a una persona un trato degradante, humillante, vejatorio, etcétera, ¿vale? Y lo que os he dicho, crear un perfil falso de una persona, incluso yo llevé un tema en el despacho de un menor de edad, un menor de 14 años, que extrajo unas fotografías de Instagram de una chica y las colgó en una página pornográfica, bueno, perdón, pornográfica no, de contactos, bueno, pasión.com, y por cada vídeo, o sea, por cada foto que lograba enviar, pues le daban 10 euros. Esto yo lo llevaba en el despacho, esto es real, y un niño de 14 años, no un chaval de 18, un niño de 14 años. Esto entraría también en delito contra la integridad moral. El delito de odio también podría ser encuadrable, porque aunque tiene una figura específica en el Código Penal, en el artículo 510, sí que constituye un agravante, una circunstancia agravante en todos los delitos, el cometer actos por las redes sociales por motivos de discriminación, de raza, de orientación sexual, de creencias políticas. Esto también es muy frecuente en las redes sociales. Incluso los desórdenes públicos, que es un delito también tipificado en el Código Penal, a veces se producen bulos en las redes sociales como que puede estar ocurriendo algo grave que afecte a la comunidad, que pueda dar lugar a que intervengan pues policía o salvamento, etcétera. Esto también se ha producido. Es decir, que empieza a generarse un bulo por las redes sociales y se está generando este tipo de delitos. O sea, ya os he dicho 13 o 14 delitos. O sea, no es solo el ciberbullying. Hay muchos delitos que se pueden cometer por la red y no que se pueden, que se cometen y que los veo todos los días. Disculpad que voy a encender la luz. Entonces, bueno, es tremendo, es tremendo. La regulación legal de todo esto, lógicamente, está en el Código Penal, que es del 95, tuvimos una reforma en 2015 y ahora la famosa ley del solo es sí, ha reformado, la 10/2022, ha reformado muchos artículos de los que estamos hablando. Entre ellos, el tema del sexting, el delito contra la intimidad, que os he dicho de olvido hormigos, se ha añadido un nuevo párrafo ahora, en 2022, recientemente, en septiembre, que se incluye expresamente el retuiteo. O sea, si yo recibo una fotografía de alguien que me han pasado, de una chica desnuda del instituto, y yo la sigo reenviando, yo también tengo pena. Es mucho menor, es de 1 a 3 meses de multa, creo recordar, sí, pero yo también tengo pena. Cuando tú eres conocedor de que hay una denuncia previa, que esa persona está sufriendo, que ya se ha iniciado un procedimiento legal y tú sigues reenviándolo, pues es un delito. Bueno, y aparte del Código Penal, tenemos la Ley de Protección Jurídica del Menor, que, bueno, hay dos, la del año 1996, y había una reforma reciente, la de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la violencia. Y curiosamente esa ley dice que la violencia no es solo, esto lo quiero leer tal cual, a ver un momento. Sí, que la violencia
es acción, omisión o trato negligente que amenaza o interfiere en el ordenado desarrollo físico, psíquico, social, con independencia de su forma y medio de comisión. ¿Vale? Eso podría ser considerado violencia al menor. También tenemos de aplicación la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, porque cuando se producen todos estos delitos que suponen una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, que ya vienen respaldados constitucionalmente, ¿vale? Por el artículo 18, también podemos acudir a la Ley de Protección de Datos, sobre todo para solicitar la retirada de esos datos que están en las redes y no queremos que continúen ahí. El famoso derecho al olvido, que habréis oído hablar de él. Tenemos la Ley de Protección Civil al Honor, Intimidad y Propia Imagen, que antes de la reforma del 2015, pues este tipo de delitos básicamente iban por aquí, ¿no? Por la vía civil, no por la vía penal. Y bueno, luego tenemos el Código Civil, que habla de los deberes y responsabilidad de los padres en cuanto a los menores, el artículo 154 y el 1903. Es que ahora quiero que sigamos debate. En cuanto a jurisprudencia, hay una sentencia muy novedosa, creo que no la he dicho. Os da igual que os diga el número, si alguien quiere que me la pida. Que el Tribunal Supremo ha generado cierta polémica porque ha tipificado como agresión sexual la obtención de vídeos sexuales de menores bajo intimidación en las redes sociales, a pesar de que no haya ningún contacto físico. Esto es muy novedoso. O sea, cuando se supone que hay realmente una grave afectación y que esa intimidación de carácter sexual es tan grave, tan insistente, aunque no haya contacto físico, se considera agresión sexual, ¿vale? Que lo sepáis. De hecho, fue condenado, creo que lo he dicho antes, un adulto que se hizo pasar por una niña, la embaucó, contactó con ella, le mandó fotografías de una niña desnuda diciendo que era ella y luego la amenazaba diciendo que si tenía esas fotos en su poder, por tener esas fotos podría ser denunciada, que entonces o tenía contacto sexual con ella en fin, o que le iba a denunciar. Esta sentencia es muy curiosa, si queréis anotarla porque es muy novedosa, es la 447/2021 de 26 de mayo. Bueno, novedosa, es de 2021, pero que es muy curiosa porque no exige contacto físico. Luego también está la sentencia 70/2020 de 24 de febrero, que es la primera vez que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre el tema del sexting, el tema de, bueno, digo olvido hormigos para que lo entendáis. Y dice cosas curiosas, dice cosas como que no necesariamente tiene que ceñirse, o sea, difusión de vídeos de carácter sexual. Puede ser también que se revelen datos privados, datos médicos de una persona, datos económicos, o sea, que se amplía el concepto. De hecho, el artículo 197 no habla en ningún momento de vídeos sexuales. Lo que pasa es que en la práctica lo más frecuente es que sean de carácter sexual. ¿De acuerdo? También delimita el concepto de domicilio, porque el domicilio no es solo el hogar de cada uno. Puede ser un sitio cerrado, una habitación de un hotel, en un bar con un camarote. Ahí hay jurisprudencia muy curiosa. O sea, no es lo mismo que te grabes en la cubierta, que te pueda ver cualquiera, que estés en un camarote, o que sea de día, o que sea de noche, o que haya mucha afluencia de gente. Bueno, es curioso, ¿vale? Y se dan muchos casos de menores, muchos casos de niños que divulgan, o sea, que mandan fotografía a otros, que pueden hacerlo, o sea, que ellos no están cometiendo ningún delito, pero en el momento que esas imágenes se divulgan, se retuitean, pues puede acabar en problemas graves. O
sea, en problemas incluso de suicidios. El caso este de la chica de Ibeco que se suicidó hace 2017, 2018, fue un caso muy parecido. Al final no pudo soportar la presión y bueno, pues se quitó del medio. Y bueno, en definitiva, esto. ¿Cómo denunciar estos delitos? La mayoría de estos delitos son perseguibles solo a instancia de parte. Cuando son menores siempre interviene el fiscal. Se puede interponer una denuncia directamente o se puede interponer una querella con abogado y procurador. Aquí el problema es de la volatilidad de la prueba digital, porque en realidad puede desaparecer al borrar conversaciones o por el transcurso del tiempo que una fotografía desaparezca de Instagram o que hayas compartido esa imagen como estado de WhatsApp. Entonces es muy importante que desde el minuto cero tengamos, o sea, preservar ese tipo de pruebas para poderlas aportar al proceso, ¿vale? Porque son pruebas muy, pues eso, muy volátiles. Eso lo he dicho, en el caso de menor edad interviene el Ministerio Fiscal. La verdad es que hay unas brigadas de cuerpos de Policía Nacional especializadas en este tipo de delitos muy, muy competentes. Y bueno, pues bastante implicado, la verdad. Y aparte de las actuaciones judiciales, como os he dicho, también se puede solicitar la retirada en el canal prioritario de la Agencia Estatal de Protección de Datos. Y el derecho al olvido nos permite dar de baja esos datos personales. Esto lo dice la ley así como muy fácil, pero en la práctica es complicado. Yo os hablo por el tema de olvido hormigos. Es verdad que han pasado ya 8 años, pero era horroroso porque yo como abogada instaba la retirada de páginas pornográficas de ese vídeo que estaban por medio planeta y es difícil porque es verdad que la mayoría de esas páginas pues tienen sede en la India, yo qué sé, en Malta, en tal. Y a lo mejor se puede lograr retirar porque llegue un auxilio, una cooperación internacional y se pueda retirar. Pero ¿qué ocurre? Que a los 2 días, quien quiera y lo tenga en su poder, pues lo está subiendo. Entonces el derecho al olvido es complicado, la verdad. Entonces sí que teníamos que concienciar mucho a los menores de esto. Y luego hay muchos menores que sí que cometen delitos de este tipo sin ser muy conscientes. O sea, sin ser tampoco tener ese dolo de, pues, por hacer la gracia. O sea, como ellos dicen, no es que yo diga que es por hacer la gracia, pero que reciben una foto de una que se han ligado y bueno, pues la difunden o ponen algún comentario jocoso o humillante y ya están cometiendo un delito. Entonces, igual que os he dicho que los menores de 14 años son inimputables si no tienen responsabilidad penal, salvo la responsabilidad civil de los padres, en los menores de 14 a 18 sí. Hay un procedimiento judicial, ellos declaran primero ante el fiscal de menores y luego se abre o no se abre un expediente ya judicial. En este tipo de juicios, la verdad es que siempre se intenta llegar a una conformidad. Es decir, el juzgado nos cita antes al menor y al abogado para ver si hay una conformidad y rebajar la pena. Y en el caso de que no haya conformidad, pues ya se cita otro día para juicio. Los menores de 14 a 18 no van a la cárcel, pero tienen medidas judiciales de todo tipo. La más dura es el internamiento en un centro cerrado, que ya los conoceréis muchos de vosotros, que es lo más, bueno, parecido a la cárcel. No es una cárcel, no tiene nada que ver, pero es la medida más dura. Y luego está el régimen semiabierto, el régimen abierto. Pueden hacer tareas socioeducativas, programas tratamentales, pues de drogas, de sensibilización, o si es, por ejemplo, por maltrato a un animal, pues hacer trabajar en un centro que cuiden animales, etc.
o amonestación, dependiendo de la gravedad. Cuando a un menor se le impone una medida y en el transcurso de la duración de esa medida llega a alcanzar la mayoría de edad, continúa con la medida. Así lo establece el artículo 3 de la ley de menor, ¿vale? O sea, no es porque te cumpla 18 me voy a la cárcel, no. La medida que tenga interpuesta de menor la va a seguir manteniendo. Otra cosa es que luego cometa otro delito ya en la fase adulta. Luego los juzgados de menores cuentan con equipos técnicos que siempre aportan un informe al procedimiento y siempre están presentes en todos los juicios, valoran las circunstancias del menor y proponen cuáles son las medidas más acordes, ¿no? Dependiendo del perfil, del tipo de delito, del entorno social al que va a volver, etcétera, etcétera. Estos juicios siempre son a puerta cerrada para preservar la intimidad del menor y, como os he dicho, la responsabilidad civil siempre, absolutamente siempre, corresponde a los padres. ¿De acuerdo? Si queréis hacer alguna pregunta, porque ahora voy con un tema así un poquito polémico que tampoco era... Bueno, sí era objeto porque la charla hablaba también de la posible responsabilidad de los padres. Sí, dígame. Vale, a ver, yo te iba a decir que me parece que esto es tan grande que es muy difícil de parar, ¿no? Entonces, no sé qué prevención se puede hacer. Se me ocurre que se haga en los colegios, pero no sé si esto se hace o en qué medida se hace, porque como decías antes, pues un niño a lo mejor no tiene la conciencia de la gravedad de lo que está haciendo, mucho menos se le pasa por la cabeza que es un delito. Entonces, creo que la prevención, pero no sé en qué lugar estamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que la prevención, Monse, tiene que hacerse, por supuesto, en los colegios, pero principalmente en las familias. Sí, totalmente de acuerdo, sí. No podemos delegar esa responsabilidad en el colegio. Es cierto que tú puedes educar a tu hijo de forma sublime y luego llegar al colegio y bueno, pues ver hábitos totalmente diferentes. Pero si el menor va con un buen cimiento, y una base sólida de casa, puede dudar o puede flaquear, pero te aseguro, esto es el ejemplo, o sea, nosotros, vamos, yo por mi edad, cuando yo era pequeña o adolescente, claro que había compañeros que fumaban porros, que se saltaban clases, que yo qué sé, y que hablaban mal, que decían palabrotas, y yo no por eso fumaba porros, habla mal, o sea, te quiero decir que creo claro, que... pero yo creo que hoy día es verdad que entonces había 4 que fumaban porros, 4 que tal, pero es que hoy están imbuidos, o sea, salen de casa y es verdad que hay que darles, por supuesto, los cimientos tienen que estar ahí, pero estamos hablando de una adolescencia, por ejemplo, en donde necesitan el apoyo y el reconocimiento de los demás. Si a eso unimos el poco conocimiento de las consecuencias de lo que están haciendo, pues es una bomba, ¿no? Es una bomba. Pues sí, una medida sería dar charlas de este tipo en los colegios, y no solo por profesionales como yo, incluso por jueces de menores, fiscales, o incluso se me ocurre ahora mismo sobre la marcha como una tarea en el colegio, pues visitar un centro de menores, por ejemplo. Por supuesto, cosas se pueden hacer. Igual que yo he llevado a charlas que daban institutos a un expresidiario o a un drogodependiente, ¿qué es lo que les impacta? Porque cuando cuentan su historia dicen, jolín, que esto es verdad. Pues sí, adoptar medidas de ese tipo, pero en primer lugar hay que concienciarse a nivel social, a nivel educativo, bueno, por supuesto familiar. Es muy difícil porque además es luchar contracorriente. Totalmente. Es luchar
contracorriente, porque además cuando tú intentas establecer una serie de principios, me dicen, pues es que eres un carca, eres un tal, eres no sé qué, o sea, que es difícil, pero yo creo que yo a los menores que he tenido en el juzgado por comisión de delitos a través de redes sociales, o bueno, fuera de redes sociales, cuando ya han tomado conciencia con el problema, o sea, con la realidad, cuidado, ahí cambia la cosa. Hay otros que no, hay otros que entran en la vorágine delictiva y no paran. Sí, Pero desde luego es un tema muy, muy, muy preocupante. Muy preocupante. Sí que Yolanda quiere preguntar. Dime, Yolanda. No la oigo. Yolanda, el micrófono. Me Yolanda, odio. tienes... Ahora, es que no quería importunar. Vale, entonces sí, yo creo que ahora las familias lo tenemos más difícil porque navegamos en aguas más complicadas. O sea, ahora es como que uno tiene que andar como más atento a poner límites, a recordar los valores, a hablar en casa y sin dar la chapa, por supuesto, pero claro, porque todo en lo social invita a otra cosa, invita a otra cosa. Todo en lo social invita a, bueno, pues ya está, no hay límites, no hay problema, todo está permitido. Entonces, pero yo sí que creo que hay algo que tiene que partir siempre de la familia. Es decir, uno tiene que decir, bueno, pues ahora están las cosas más complicadas para navegar, porque lo están, ¿eh? Relativamente. O sea, es que realmente lo están. Entonces, uno tiene que recordarle al hijo que tiene que darse cuenta de lo que hay fuera, ¿vale? Y para bien y para mal. Entonces, las aguas están más difíciles, pero yo sí que creo que la célula debe seguir siendo algo de lo familiar, lo que recuerde, ¿vale? Porque no sé si me estoy explicando bien, me gustaría explicarme mejor en este momento, pero lo social invita al sin límite, a que todo está permitido, a ¿tú qué quieres ser? Y ahora un adolescente te dice, yo quiero ser rico. Uno dice, jope, esto a mí ni se me hubiera ocurrido, ¿no? Vale, entonces todo eso está. Por eso, no sé, yo sigo apelando a la familia porque al menos lo familiar tiene que estar consciente de que también para los adolescentes es muy difícil navegar en este mundo. Es que eso lo veo clarísimo, ¿vale? Entonces, uno puede estar muy ocupado. Yo también estoy hiperocupada. Claro, todos estamos hiperocupados. Estamos hiperocupados. Pero uno dice, bueno, pero en este mundo donde los padres estamos hiperocupados, a ver qué hacemos con estos niños que al mismo tiempo la brújula que tienen es la de Internet. O sea, esa misma. Vale. Entonces, yo creo que los adolescentes lo tienen, son para mí, los adolescentes y los niños son en este momento la población más vulnerable del mundo mundial, porque están navegando en un lugar donde no hay límites, ¿vale? Porque uno lo ve, ¿qué ve uno en casa? Que cuando uno mete el control parental y raciona y racionaliza las horas del móvil o de internet, el niño vuelve a leer. Pero es que eso lo hace uno, pero es que igual otra gente no lo puede hacer porque están trabajando en una cafetería a turno partido, ¿vale? 10 horas. Claro, cada familia tiene su idiosincrasia, ¿no? Muchas Entonces, gracias, Yolanda. Vamos a continuar porque nos queda poco tiempo. sí, Blanca, había no, es que yo aquí... quería preguntar otra cosa. No, que es que no me quiero extender.
porque a mí me ha llamado la atención lo de los delitos del odio. Entonces, esta es una pregunta mucho más concreta. ¿Cómo se demuestra un delito del odio? Porque el odio es algo, otra cosa que está siempre muy presente, mucho más que antes, en nuestra realidad social. Esa es una pregunta que yo te hago, Blanca, porque... Hombre, pues es muy sencillo. Voy a decir una palabrota, ¿vale? Para que se entienda un poco. Un WhatsApp o un comentario, me da igual. Yo es que solo tengo WhatsApp, no tengo Instagram ni nada de esto. Puto negro de tal, por ejemplo. O lesbiana, tal. O sea, comentarios ofensivos por pertenecer, o vaya musulmana de mierda que vas con él. O sea, comentarios, perdonar las palabrotas, comentarios ofensivos que muestran que es un delito de odio. Hombre, normalmente suelen hacerse un grupo generalizado o a una persona por pertenencia a ese grupo, pero esto está penado y esto se comete mucho por las redes, cuando se asocia pues eso a una ideología política, sexual, que tenga un matiz por raza. Y perdonar las palabrotas, que no suelo decir palabras. No sé, Era para que lo entendemos entendieras. eso, sí. Pues la siguiente pregunta que tienes en el chat va un poco por ahí. No sé si la has leído, Blanca. Es que no me da tiempo porque hay 24, o sea que Vale. me vas a tener que ir pasando. Si No, quieres, no la vale. leí. Y hay una Raquel. persona que ha levantado la mano también. Si quieres, Vale. contesta a Concepción y ahora te leo la pregunta. Dime, espérate, a ver si lo veo. Un momento. Ah, ¿cómo se demuestra el delito de odio? Ve diciéndome tu, Monse, porque es que hay un montón. Dice, si por ejemplo vemos una frase... Soy Concha. Mira, soy Concha Villaescusa, soy pediatra. Lo primero es muchísimas gracias por todo lo que has expuesto y has compartido. Como ha salido un poco el tema de qué prevención habría, solamente quería hacer un comentario con relación al tema de la pornografía. Esto es responsabilidad de todos. O sea, lo primero, por ejemplo, de los pediatras, que tenemos que hablarlo esto también en la consulta. Y los padres se echan las manos a la cabeza cuando tú con 8 años le dices, ¿le has hablado de la pornografía al niño? Y dice, imposible, ¿cómo voy a hablarle de pornografía? Y entonces le tienes que decir, sí, le tienes que hablar de pornografía, porque si tú se lo explicas, va a ser mucho mejor que no que entre en la pornografía y la descubra a través de amigos, de compañeros y tal. Entonces, os remito, por ejemplo, a un informe, porque, por ejemplo, esto nosotros estamos muy sensibilizados por el gran aumento de ITS que hay. O sea, las infecciones de transmisión sexual tienen un repunte ahora mismo brutal. Y evidentemente la pornografía tiene mucho que ver con esto y con las prácticas sexuales de los adolescentes, vamos a decirlo. Entonces, hay un informe de Save the Children del 2020 que es interesantísimo, que además adjunta una guía para padres y madres para explicar el porno a los niños. O sea, explicarles que así no se llega al sexo, que entonces así va a ser todo una forma errónea y vais a entrar, y bueno, no voy a entrar en el tema de manadas y de todo esto, que lo estamos viendo y que, bueno, nuestra abogada me imagino que eso es una de las cosas que también maneja. Entonces, creo que la prevención forma parte de todos, o sea, el tema sanitario entra. Los pediatras tenemos mucha responsabilidad en esto. A partir de la preadolescencia tenemos que hablar con los padres de esto y de todo lo que tú has comentado. O sea, del grooming, del sexting, del ciberbullying. Esto es, las suplantaciones de identidad en los institutos están a la orden del día, con las autolesiones después, con los intentos de autolisis en los niños. O sea, es un problema ahora mismo de salud pública importantísimo. Y esto que has comentado y todo lo que tiene detrás un delito y una complicidad, lógicamente, que puedes terminar en un juzgado, tampoco lo saben los padres. Solamente era aportar esto desde el punto de vista de la sanidad. Creo que esto es cosa de todos. Muchísimas gracias. Gracias. Vale, Blanca María te preguntaba por el chat que si ella ve que su hijo ha publicado un comentario, su hija ha publicado un comentario subido de tono en un perfil o una red social, lo habla con él para que lo retire y no lo hace, ¿qué podemos hacer? Pues es complicado, la verdad, porque ¿qué edad tiene el hijo? No lo pone, no especifica. Porque 15, siempre... que tiene 12. 15 comenta. 15. Ahí está, ahí en el límite.
Está en el límite. O sea, yo como madre, pero esto no es muy ortodoxo, yo sí le cogería el móvil y borraría ese mensaje, aunque si yo lo ha enviado, lo ha enviado. Desde luego mantendría una conversación con mi hijo, con mi hija, en el sentido de lo denigrante que es enviar mensajes a otra persona de carácter que atentan a su dignidad, pero aparte de eso, que es un delito. O sea, que puede que esa vez tenga suerte y no la denuncien, pero pueden denunciarle y corresponde una pena de prisión. Entonces yo hablaría seriamente con mi hijo. Hombre, si ya lo ha enviado es complicado. Si tiene menos de 14, pues coger el móvil y decir, oye, lamento que te haya mandado a mi hijo esto, pues una aberración. Ahora, ya si tiene mayor, aunque insisto que ya hay jueces que están diciendo que impera el ejercicio de la patria potestad porque estamos perdiendo el norte en ese sentido. Totalmente. No sé si le he aclarado o no. Quitárselo, quitarle primero la foto que haya publicado y aunque tenga 15 años, si hay que quitarle el móvil, se le quita. Por mucha ley que le proteja. Yo os quería hablar brevemente. Bueno, ¿tenéis más preguntas por ahí? Monse. De momento no han puesto nada más. No. Vale, bueno, yo os quería hablar muy brevemente, que Monse conoce el tema. Yo estoy preparando una tesis doctoral sobre la responsabilidad penal de los padres, ¿no? La educación del menor. No voy a hablar, no voy a dar 3 pinceladas, o sea, 3 literalmente, porque a veces tenemos esa sensación de impunidad, o no de impunidad, tampoco de impunidad, de decir, bueno, yo hago todo lo que puedo, pues me ha salido el hijo rana, pues ¿qué se le va a hacer? Pues es que la tendencia, es que son las redes sociales, es que son todos iguales, pues es que hay que aceptarlo. Entonces, yo creo que los padres, sí, en este caso los padres, ya no los docentes, tendrían que tomar conciencia de que hay un precepto en el Código Penal que castiga con pena de prisión de 3 a 6 meses el que dejare de cumplir los deberes inherentes a la patria potestad. Esto es como un concepto muy amplio y es verdad que es una norma en blanco que se tiene que complementar con normas del Código Civil. Pero yo he tenido casos en el despacho, el último, el fiscal acusa por este delito y de hecho pide prisión porque los padres toleraron que sus 3 hijos menores de edad no fueran al colegio en pandemia. Son de etnia gitana, no porque sean de etnia gitana, pero es verdad que habían fallecido abuelos y tal, tenían miedo de contagio y no han ido al colegio. Pero el fiscal castiga por estos temas. Cuando hablaba de lo de la ley que protege la integridad sexual del menor y todo esto, yo considero, cuando hablaba de que es acto de violencia, porque para que realmente haya una represión penal a un padre, tiene que ser algo muy grave, porque el derecho penal rige el principio de intervención mínima y es como la última ratio. Cuando ya no queda nada más que hacer, acudimos al Código Penal. Y tienen que tratarse de casos graves. Son delitos dolosos, delitos por omisión, delitos permanentes. Pero yo me pregunto, en estos casos que los padres, que es que lo vemos todos, que vamos a un restaurante y están todos los niños con el móvil, que no, vamos, son un moco, que están en el carrito, que no saben ni andar, todos con el móvil. Ya desde pequeño la respuesta fácil, para que no se aburra, para que no se me frustre, para que... Pues antes había juguetes o había tal, o había un cuento, no sé, con muñecos y tal. Ahora es toda la respuesta fácil. Entonces, yo creo que sí tenemos una responsabilidad y yo creo que los padres que consienten que sus niños, prácticamente bebés, estén ya enganchados a las redes sociales desde el añito, los 2 años, me parece gravísimo, me parece muy grave. Muchos dicen, no, es que es el único momento que puedo hablar con mi pareja, tal. Vale, sí, yo lo entiendo, o sea, lo puedo entender, pero hay otras formas de distraer a la criatura.
Bueno, y es simplemente eso, que el Código Civil habla de ofrecer una formación integral al menor. Y también que sepáis todos que hay un artículo del Código Civil, el 154, que permite a los padres pedir auxilio a la autoridad judicial cuando ya se nos va el tema de las manos. Que eso la gente no lo conoce, pero existe esa opción, ¿de acuerdo? Y también deciros que desapareció del Código Civil hace unos años, no hace muchos, hace 7, 8 años. Antes estaba contemplado la facultad de corregir moderadamente al menor. Eso desapareció. Es decir, que no se puede corregir al menor. Y yo siempre he dicho en todos los foros, que a veces me miran raro, que entre el cinturón con hebilla de antiguamente y el todo vale, pues hay un término medio. Y yo creo que ahí tenemos que tener sentido común, no podemos perder el norte y tenemos que hacer gestos de amor hacia nuestros menores, porque es que es la sociedad que nos viene y con este tipo de actitudes de verdad que estamos creando monstruos. O sea, es muy duro, pero es así, es real. Y cuando yo veo en los juzgados que niños y niñas de 14 años, porque los hay desde 14 años, cometen delitos graves, incluido violación, que los he tenido, se te parte el alma. O sea, se te parte el alma. Entonces dices, ¿qué está ocurriendo? Entonces, ya para terminar, tiene que ser... esto, pues los asistentes que estén se habrán enterado, pero eso tiene que de forma masiva divulgarse en colegios, en institutos, en los juzgados, o sea, realmente. Y bueno, creo que Monse tuvimos la oportunidad de escuchar hace poco a alguien que dijo que igual que se hacen cursos prematrimoniales para casarse, que podrían hacerse cursos para ser padres, porque no todo el mundo está capacitado para ser padre, porque realmente yo tengo una hija adoptada, la pequeña, te exigen muchísimos trámites, muchas entrevistas. Para tener un perro o un gato te exigen muchísimo protocolo, y para ser padres aquí presuntamente cualquiera vale. Entonces, simplemente para hacer una reflexión, porque yo he tenido, cuando trabajaba con drogodependientes, casos de retirada, de asumir Castilla-La Mancha, la tutela de un bebé porque había nacido con el síndrome de abstinencia, porque la madre había estado drogándose embarazada. Pues este tipo de... Y yo parto de la base de que la drogodependencia es una enfermedad, pero este tipo de conductas que dices, no, es que no puede ser, o sea, ¿qué está fallando? O sea, un poco de sentido común y de amor a tus hijos no sé. Bueno, en definitiva es eso. No sé si me falta algo por decir. No, creo que no, pero sí que creo que deberían plantearse medidas a nivel colectivo contundentes. Por eso, cuando he dicho que debería establecerse un endurecimiento de las penas hacia los padres, no es porque yo sea partidaria de meter a los padres en la cárcel, porque hay muchos padres que hacen lo mejor que pueden pero que, aunque solo sea por el efecto intimidatorio de decir, jolín, que se ha aprobado una reforma del Código Penal que por ser mal padre, esto es un poco exagerado como lo estoy diciendo, pero que por ser mal padre puedo acabar en prisión. Que no es así, y son casos muy, muy graves, pero que la gente tiene que tomar un poco de conciencia de que tener un hijo no es como tener un ratón, vamos, ni un gato. Bueno, yo creo que nada más, si queréis preguntar. Totalmente de acuerdo, Blanca. Pues ha sido un placer escucharte. Supongo que todos hemos sacado cosas de aquí. Hay mucho que hacer entre todos, como decía la persona que era pediatra o que es pediatra, pues desde todos los ámbitos, escolar, desde la salud, desde, por supuesto, el jurídico. Y nada, iremos avanzando cada vez todo lo que se pueda, ¿no? Así que nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias Gracias a todos por vosotras. estar.
Hasta Gracias. luego. Chao. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y si quieres compartir algo con nosotros, menciónanos con el hashtag Psicoveritas.